a presentar a Cristian Ponce. Él obtuvo el título de ingeniero agropecuario de la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador. Concluyó sus estudios de maestría en la Universidad de West Texas, A&M, doctorado en Ciencias Animales en la Universidad de Texas A&M con énfasis en la nutrición del ganado bovino. Ha trabajado en varias instituciones académicas y privadas en el Ecuador, México y Estados Unidos, encargado de investigación, docencia y consultorías técnicas en ganaderías. Es autor y coautor de varias publicaciones científicas en ciencia básica y aplicada. Actualmente es asesor técnico en ganadería por el ANCO Animal Health. El tema de su conferencia es Generadores de la eficiencia del consumo de alimento en la vaca lechera. Mi estimado Cristian, un placer saludarte y te damos la más cordial bienvenida y pues adelante con tu ponencia. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo ciertamente a todo el comité, a todas las personas que estuvieron detrás de la organización de este evento y darnos la oportunidad, ¿no?, para estar aquí con ustedes y conversar de algunos temas que nos parecen relevantes. En todo caso, me uno a las felicitaciones que ya escuchamos previamente. Nosotros sabemos el arduo trabajo que hacen los veterinarios, y en momentos como este se nota el trabajo, la relevancia que tienen este tipo de profesiones, y nosotros como el ANCO ciertamente estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, muy felices de trabajar hombro a hombro con todos ustedes. En todo caso, para la charla de esta noche, básicamente vamos a enfocarnos en algunos aspectos, algunos parámetros en cuanto a los generadores de la eficiencia del consumo de la materia seca en particular. Lo que vamos a cubrir en esta breve charla son la revisión de algunos factores biológicos del consumo de alimento en las vacas en particular. Y bueno, vamos a revisar algunos factores mecánicos también que están detrás de este consumo de alimento en las vacas que nosotros estamos buscando. Brevemente, el consumo de alimento, como ustedes conocen, es uno de los principales contribuidores que nosotros tenemos, ¿no?, en cuanto a la producción de leche que nuestras vacas nos están dando el día a día. Son un aspecto fundamental para explicar esa producción de leche que nosotros estamos observando. Si ustedes se fijan, ciertamente ahondado en este consumo de alimento que es crítico, también que ese alimento sea utilizado para la producción de leche en este caso, y bueno, para otros factores que ustedes conocen, como lo que es la reproducción. En todo caso, es crítico maximizar la eficiencia del consumo de alimento para términos económicos y beneficios en sí de nuestros animalitos. Muchas veces nosotros ya hemos escuchado lo que es más allá de la producción, también lo que es la sanidad, lo que es allá la reproducción en vacas, que es importante, y también lo que es el bienestar de nuestros animales. Y como ustedes conocen, ciertamente, cuando nosotros vemos, ¿no?, el rol que tiene la alimentación en particular dentro de todos los costos, de todas las inversiones que tiene que hacer el productor, pues ciertamente se lleva un gran margen, ¿no? Aquí podemos apreciar que ciertamente la alimentación puede llegar hasta un 73% de todos los costos totales que nosotros tenemos en nuestras fincas. Ahondado a eso, también tenemos el gasto en insumos, costos directos, mano de obra y, bueno, otros gastos que también observamos dentro de nuestros establos. Para empezar con los factores biológicos en sí, ciertamente, ya previamente al doctor Scott, hablar de toda una vida básicamente, ¿no?, en cuanto a la vaca, en cuanto a su salud, en cuanto a su nutrición. Y
eso también va enfocado a esta parte biológica. Cuando estamos hablando de la producción en una vaca lechera, del consumo de alimento de esa vaca lechera, ciertamente nosotros tenemos que empezar desde el principio. Y como ustedes conocen, perdón, y como ustedes conocen, ciertamente el primer alimento que va a estar expuesto estos animalitos en particular es el calostro. Y cuando estamos hablando del calostro, ustedes conocen que no solamente tenemos las inmunoglobulinas que son críticas, ¿sí? Para el aspecto sanitario, sino hay un amplio repertorio de nutrientes que están presentes en este calostro. Por ahí tenemos proteínas, estamos hablando de más de 220 proteínas entre caseínas, lactoglobulinas, las inmunoglobulinas que ya previamente mencionamos, algunas enzimas, unos inhibidores de proteasas y bueno, un sinnúmero de proteínas que van a aportar hasta cierto punto en la integridad de nuestras crías. Factores de crecimiento, citoquininas también están presentes en ese calostro. Adicionalmente a eso tenemos lo que es los carbohidratos, tenemos lo que es la grasa, que le da esa configuración de un excelente alimento que el animal necesita en su primera etapa de vida. Y es crítico ciertamente la cantidad y la calidad de este tipo de productos que nos estamos dotando a nuestras becerras. Y bueno, ¿qué impacto tiene eso si nosotros consideramos la cantidad de calostro que los animales han consumido al nacimiento y damos un seguimiento a ese lote de animales que tuvieron un buen calostro, pues obviamente lo más alto de corte, especialmente para el aspecto de inmunoglobulinas, está que nosotros tengamos más de 10 gramos por litro. ¿Sí? En la concentración de inmunoglobulinas G en el suelo para determinar exitoso, ¿sí? Esa transferencia de inmunidad pasiva a través del calostro. Pero como ustedes pueden apreciar, a pesar de mantener este punto de corte, hemos visto en los últimos años que no ha variado a cierto punto algunas tasas de morbilidad en terneros utilizando este parámetro. Y recientemente salió esta publicación donde hay una recomendación ya en cuanto a la proporción. Del 100% de las becerras que nosotros tenemos, del 10% tienen que tener una concentración en el suero de inmunoglobulinas G no a 10 gramos por litro. ¿Sí? Cuando estamos hablando de concentraciones superiores, el 40% de las becerras tienen que tener más de 25 gramos por litro, el 30% entre 18 a 24.9 y el 20% de las becerras entre 10 a 17.9 gramos por litro. Y bueno, en paréntesis, ustedes pueden apreciar algunas correlaciones con la proteína total, fundamentalmente, y los grados Brix, ¿no? Que nosotros también utilizamos para monitorear la calidad del calostro fundamentalmente. En todo caso, esto también nos habla que aparte de tener ese punto de referencia, de corte, de saber cuándo es y cuándo no es una buena transferencia de inmunidad pasiva, también esta proporción, cómo los animales deberían lucir en cuanto a la concentración de inmunoglobulinas. En el periodo antes del destete, ¿no? En el periodo fundamentalmente, de la misma forma, si nosotros correlacionamos la ganancia diaria de peso, y esta gráfica es lo que nos dice, ¿sí? Nosotros correlacionamos la ganancia diaria de peso que nosotros tenemos en este periodo de tiempo, y eso cómo se relaciona fundamentalmente a la producción de leche. Vemos que hay una relación que a medida que incrementamos la ganancia diaria de peso, vamos a ver una producción mayor de leche, ¿no? Fundamentalmente en el futuro de este lote de becerras en general. Y bueno, para nosotros poder explicar esta ganancia diaria de peso, ciertamente va de la mano con el consumo de alimento que esta becerra va a estar consumiendo en ese periodo de tiempo. Moviéndonos a la siguiente etapa fisiológica, las vaquillas. Como ustedes conocen, el crecimiento de las vaquillas es un importante aspecto del manejo dentro de una granja de producción de leche, dentro
nuestros establos. Tiene una duración larga y eso representa, ese periodo de tiempo, esa duración larga representa unos altos costos, ¿no? Y eso está asociado con un periodo largo del retorno a la inversión. Si ustedes se fijan, si nuestro costo para levantar una vaquilla, ¿no? En toda esos 24 meses que estamos buscando antes de recibir algo de income, ¿sí? Gastamos 35,000 pesos, pues eso. Bueno, en todo caso, lo que estábamos mencionando es que cuando estamos hablando de las vaquillas, es importante el aspecto del manejo dentro de una granja de producción, ¿no? Dentro de un establo particularmente, tiene una duración larga. Esto representa altos costos justamente por ese periodo largo al retorno de la inversión. Cuando estamos hablando, si es que nos cuesta 35,000 pesos levantar una vaquilla, estamos buscando que 5,000 litros paguen básicamente ese crecimiento durante esos 24 meses o el periodo de tiempo que nosotros tuvimos para levantar esa vaquilla y que ya esté disponible en producción. La siguiente, por favor. La tasa de crecimiento de las vaquillas es manipulable por el potencial impacto que tienen tanto en la edad al primer parto y la productividad a lo largo de toda su etapa productiva en sí, ¿no? Tanto la producción de leche, tanto la eficiencia de esa producción de leche y obviamente los costos de la alimentación, que como mencionamos previamente, representan una buena porción del pastel en cuanto a la inversión que tiene que hacer el productor. La siguiente, por favor. Si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos esta gráfica que nos indica cuál es el efecto que tiene la tasa de ganancia diaria de peso que buscamos en nuestras vaquillas y la producción que nosotros vamos a tener en la primera lactancia. Y como ustedes se fijan aquí, pues básicamente vamos a tener una curva donde va a haber un punto óptimo en cuanto a la ganancia diaria de peso que explique la mayor producción de leche que nosotros vamos a tener en nuestras vacas. Y si ustedes se fijan aquí, pues básicamente estamos bordeando los 800 gramos por día para Holstein, fundamentalmente para explicar esa mejora en la producción de leche. La siguiente, por favor. Las tasas de crecimiento de 800 gramos por día maximiza la producción en vacas de primer parto. Tasas de crecimiento de aproximadamente 836 gramos por día maximiza la producción de proteína en las vacas de primer parto y ciertamente no hay una asociación relativa entre las tasas de crecimiento con la producción de grasa fundamentalmente. Entonces, si ustedes se fijan aquí, si nosotros estamos buscando un consumo de alimento, una producción de leche adecuada durante el periodo productivo de nuestras vacas, pues ciertamente tenemos que iniciar desde el inicio con nuestras becerras, nuestras vaquillas, para hacer un buen trabajo en su etapa productiva. La siguiente, por favor. Y bueno, para explicar básicamente una ganancia diaria de peso, pues obviamente eso va ligado a un requerimiento nutricional que nosotros debemos proveer a nuestros animales a través del tiempo. La siguiente, por favor. Ya cuando estamos hablando de las vacas y el consumo del alimento en sí, va a estar guiado fundamentalmente para suplir los nutrientes que necesitan para que tengan una función específica cada uno de esos nutrientes. Cuando estamos hablando de energía, que básicamente energía es una propiedad que tienen todos los nutrientes, carbohidratos, fibra, proteína hasta cierto punto, que van a dar una energía específica para que el animal pueda utilizar. Esta es cómo se figura su distribución, ¿no? Una vez que el animal consume la energía, ¿sí? Nosotros tenemos primero la energía bruta, que después de pasar por ciertas ineficiencias me refiero a las pérdidas que hay por la energía cuando el animal excreta, ¿sí? Tanto en las heces, tanto en la orina, tanto en el gas que emana, producto de la fermentación ruminal. El incremento calórico, ciertamente es otra ineficiencia que tiene el animal, va a llegar vamos a tener la energía neta después de ajustar toda esta
estas ineficiencias, ¿no? Estas pérdidas que tiene de energía el animal. Y una vez que tenemos esta energía neta, pues el animal va a utilizar, obviamente, para mantenimiento en sí de todas su metabolismo basal, fundamentalmente. Y más allá de haber cumplido ya con ese rol de suplir esa energía para mantenimiento, también vamos a tener para producción. Esa energía que vamos a tener en la leche, esa energía que va a destinar el animal para el crecimiento. Como ustedes saben, una vaca va a llegar a adulto, peso maduro, después de la tercera lactancia. Entonces, dentro de la primera, segunda, tercera lactancia, aparte de dotarle la energía que requiere para producción de leche, también tenemos que dotarle esa energía para crecimiento. La siguiente, por favor. Un concepto típico que nosotros manejamos aquí, hablando de balance energético, es justamente el balance energético negativo. Y cuando estamos hablando de balance energético negativo, no es más que el estatus dentro de un periodo de tiempo en particular, en el cual la energía consumida por la vaca no suple la energía que requiere el animal para satisfacer los requerimientos tanto de mantenimiento como de producción. Este periodo de tiempo, si nosotros nos fijamos, curva de la lactancia la podemos apreciar en el periodo postparto de las vacas, donde obviamente el consumo de energía es inferior a las demandas de energía para la producción de leche fundamentalmente. La siguiente, por favor. Cuando estamos hablando de balance energético, ciertamente también estamos hablando de la condición corporal que tiene el animal. Y bueno, esto ya escuchamos el día de ayer, algunas definiciones de condición corporal y algunas referencias de condición corporal. Y esta gráfica lo que hace aquí es demostrarnos cómo está esa condición corporal en cuanto a los nutrientes, ¿no? Dentro de cada una de las condiciones corporales que tenemos. A medida que nosotros tenemos una condición corporal obesa, obviamente los depósitos de grasa van a aumentar. Si nosotros nos fijamos en una condición adecuada de 3 fundamentalmente, obviamente el nivel de grasa va a disminuir en términos generales. Y bueno, eso tiene relevancia que ya escuchamos en las pasadas. La siguiente, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno. Perfecto, ahí creo que ya estamos de regreso. Sí, Cristian, se desconectó un poco la presentación, pero ya estamos de vuelta. Ok, perfecto. Todos estos errores, pero vamos a hacer y bueno, ustedes saben, ¿no? Dentro del periodo de tiempo productivo de la vaca, ciertamente hay óptimos, ¿no? En cuanto a la condición corporal que nosotros debemos mantener para mantener una salud productiva de nuestros animales en general. La siguiente, por favor. Esto es básicamente la fisiología, la bioquímica detrás de un balance energético. Si ustedes se fijan en el cuadro de la izquierda tenemos el balance energético positivo y en la derecha tenemos un balance energético negativo. Cuando estamos hablando de balance energético, ciertamente todo va a provenir del alimento. La fibra, carbohidratos, grasa, proteína van a transferir toda la energía que requiere el animal para suplir
un requerimiento en particular. Y en este caso sería producción después del parto. Si nos vamos a un balance energético negativo, sabemos que el animal no está consumiendo la suficiente cantidad de energía que proviene de estos nutrientes. Y aquí viene a colación básicamente las reservas corporales. Reservas corporales en cuanto a proteína, reservas corporales en cuanto a la grasa fundamentalmente. Y bueno, ustedes muchas veces han escuchado, si es que nosotros tenemos reservas corporales de grasa en general, eso al final del día va a producir cuerpos cetónicos y cuerpos cetónicos va a estar de la mano con la presencia de cetosis. Adicionalmente a eso también tenemos la producción de ácidos grasos no esterificados y bueno, eso al final del día nos puede provocar hígado graso, ¿no? En general. Sí, bueno, eso solamente para darles una breve fotografía de lo que representa fisiológicamente, bioquímicamente, lo que es el balance energético. La siguiente, por favor. ¿Qué riesgo nosotros tenemos cuando estamos hablando de balance energético negativo? Pues algunos trastornos metabólicos como la cetosis. Eso también puede acarrear algunos problemas de inmunosupresión. Eso puede acarrear también hasta cierto punto algunos problemas de infecciosos, ¿no? Metritis, mastitis y bueno, algunos problemas reproductivos, como escucharon el día de ayer. Y obviamente podemos poner en riesgo la muerte del animal o el descarte, ¿no? De ese animal en particular. Y como ustedes conocen, todo esto es costoso en general. La siguiente, por favor. Ya hablamos un poquito de lo que es el balance energético. Ahorita esta gráfica vamos a hablar del balance proteico. ¿Sí? Aquí tenemos en la parte izquierda el nitrógeno que requiere el animal a través del tiempo, ¿no? A través de los diferentes días de la lactancia o semanas de la lactancia. Lo que ustedes pueden apreciar en la línea superior es básicamente el total de requerimiento de nitrógeno que tiene ese animal para una producción adecuada, ¿sí? Si ustedes se fijan, la segunda línea es el requerimiento de nitrógeno para la producción de leche. O sea, todo el nitrógeno que se va a ir para que está presente en la leche fundamentalmente. ¿Y cómo varía esto? Pues obviamente al inicio de la etapa productiva, el 60% del total de nitrógeno de lo que requiere va a ir a la leche, ¿sí? Nosotros nos avanzamos en la etapa productiva, en la etapa de la lactancia, en la curva de lactancia, vamos a ver que el 27% del total de nitrógeno va a ir destinado a lo que es la producción de leche fundamentalmente. Entonces, al final del día, lo que nosotros buscamos es un balance proteico también para dar el nitrógeno que requiere el animal para suplir sus necesidades fundamentalmente. La siguiente, por favor. Estamos hablando de ese nitrógeno, ¿no? Ayer ya escuchamos el concepto de proteína metabolizable, fundamentalmente. Lo que es proteína metabolizable es la conjunción, la suma de lo que es la proteína microbiana que está siendo sintetizada, que está siendo formada a nivel ruminal, más la proteína no degradable, el ruminal que proviene de la dieta. Todo eso les va a dar a ustedes esa proteína metabolizable, ¿no es cierto? Y hablando específicamente de la proteína microbiana, esta gráfica nos indica la relación que hay en cuanto a maximizar o incrementar la proteína microbiana, la producción, la síntesis de proteína microbiana va a depender bastante de la materia orgánica que nosotros le estemos dando a las bacterias fundamentalmente, ¿sí? Entonces, a medida que yo aumento esa disponibilidad, esa digestibilidad en sí de materia orgánica, aquí están TDN, son nutrientes totalmente digestibles, eso va a explicar fundamentalmente lo que es o maximizar, aumentar la síntesis de proteína microbiana, que es importantísima para suplir ese nitrógeno que nosotros buscamos en el animal basado en ese balance proteico que hablamos previamente. La siguiente, por favor.
Y bueno, ¿qué relevancia tiene o qué efecto tiene cuando estamos hablando de la proteína metabolizable? Hay algunos reportes, este es solo un ejemplo. Si ustedes se fijan aquí, aquí hay 3 tratamientos. Si se van básicamente a la proteína metabolizable que tenemos disponible hacia el animal, en este ejemplo en particular, en este reporte en particular, va entre los 1922 gramos por día por animal, por vaca, de dotación de proteína metabolizable hasta 2.517 gramos por día. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Eso está en la siguiente diapositiva, en la siguiente gráfica, en la siguiente tabla. A medida que nosotros estamos incrementando esa proteína metabolizable, pues obviamente la producción de leche va a incrementar. Y eso está explicado por la producción de proteína verdadera que nosotros vamos a tener a nivel de la leche. Entonces, a medida que nosotros mejoramos esa disponibilidad de proteína metabolizable, vamos a mejorar la producción en general. La siguiente, por favor. Hablando en sí del consumo de alimentos, ya vimos una breve reseña de lo que tenemos que hacer antes de la etapa productiva y dentro de la etapa productiva. Ahora, ¿cómo explicamos nosotros el consumo de alimentos dentro de un animal? Básicamente hay 2 porciones dentro del consumo de alimentos. La primera porción es el apetito, el hambre, que no es más que el estímulo para que el animal vaya a consumir ese alimento. Adicionalmente a eso, la segunda porción que regula el consumo de alimento está la saciedad, la cesación de la alimentación. Y bueno, eso comprende varios puntos. Primero debe arrancar el estímulo para que el animal vaya a comer. Después tiene que haber la búsqueda, la selección del alimento. Tiene que empezar ese episodio de alimentación. Tiene que sostenerse esa alimentación y últimamente terminar esa alimentación. Todo esto está dentro del comportamiento en sí que tiene la vaca para consumir ese alimento. La siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros evaluamos, cómo nosotros medimos el consumo de alimento? Pues va a depender bastante del número de comidas y dentro de cada uno de esos números de comidas, la cantidad que el animal consume en general. Entonces, si nosotros multiplicamos el número de comidas por la cantidad de la comida dentro de cada comida, eso nos va a dar el consumo de alimento durante un día en particular. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora, si nosotros nos fijamos aquí, el consumo de materia seca obedece a varios factores en particular. Y este es un ejemplo especialmente cuando estamos hablando del periodo de transición, ¿no? Y aquí el consumo de materia seca que sea consistente, ciertamente es un desafío y es un desafío muy, muy importante. Esta gráfica lo que nos dice aquí fundamentalmente en la parte de abajo, los círculos, la línea de los círculos son vaquillas, o sea, vaquillas de primer parto. Los cuadraditos, la segunda línea de cuadraditos, básicamente ya son vacas de más de un parto fundamentalmente. Entonces, a medida que nosotros nos acercamos al parto fundamentalmente, ¿sí? Vamos a ver una depresión en cuanto al consumo de alimento. Y esa depresión depende bastante si es que es una vaca de primer parto o de más de un parto. Adicionalmente a eso, si la vaca está con una condición corporal elevada, ¿sí? También vamos a ver una depresión de alimento en estas condiciones. En todo caso, el consumo de materia seca, el consumo de alimento disminuye aproximadamente un 32%, ¿sí? En 2-3 semanas antes del parto, con un rango entre un 25 a un 52% de disminución fundamentalmente. Ahora, aparte de eso, estamos hablando de lo que es la consistencia. Y en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a tener en la gráfica la siguiente, por favor. Vamos a tener la variación que existe, ¿no? Esta gráfica lo que nos dice aquí es el número de alimentos, ¿sí?, que va a consumir el animal en un día dado y cómo eso va cambiando dependiendo del día relativo al parto, ¿no? Justamente en ese periodo de transición. Y lo que nos dice esto aquí es básicamente que hay variabilidad en el número de alimentos que nosotros vamos a observar dentro de nuestras vacas, ¿sí?
El tiempo. Ese es otro parámetro fundamentalmente, y en este reporte lo que nos dice justamente es que también existe una variabilidad en el tiempo de la alimentación, particularmente en este periodo desafiante, ¿no? Que es el periodo de transición. Entonces, como explicamos previamente, el número de alimentos, la cantidad de alimento, el tiempo que gasta el animal en la alimentación, eso va a explicar el consumo de alimento dado. Y si es que hay una amplia variabilidad cuanto al número de comidas, en cuanto al tiempo que gasta el animal, ciertamente eso es un desafío, ¿no? Y es un desafío propio del periodo de transición. La siguiente, por favor. Ahora, brevemente, algunos factores de la dieta que afectan el consumo de alimento. Aquí tenemos que considerar algunos factores físicos, algunos factores químicos de los ingredientes en sí de la dieta. Y aparte de eso, de la interacción que puedan tener estas características físicas, estas características químicas del alimento. En todo caso, estos dos parámetros físicos y químicos tienen un impacto profundo en lo que es el consumo de alimento en vacas lecheras. Cuando estamos hablando de la parte física, esto ciertamente va de la mano con la limitación física, el espacio en sí que tiene el rumen. El rumen solamente tiene una capacidad X y no podemos ir más allá de esa capacidad. Entonces, limitaciones físicas causadas por la distensión del rumen, el retículo y hasta cierto punto otros compartimentos del tracto gastrointestinal frecuentemente están asociados con una limitación en el consumo de alimento. Y esto es típico ver cuando estamos hablando de vacas que tienen un alto nivel de producción y vacas o vacas, ¿no?, que están consumiendo altos niveles de forraje por otro lado. Adicionalmente a esto, también nosotros podemos ver que los ácidos, ¿sí? Los ácidos, ustedes conocen que el animal consume carbohidratos, el animal consume almidón, fibra fundamentalmente, y eso va a ser fermentado a nivel ruminal. Y producto de esa fermentación ruminal vamos a tener lo que es ácidos, ¿sí? Y se ha observado, ¿no?, que estos ácidos, la fermentación de estos ácidos también pueden limitar el consumo de materia seca debido fundamentalmente a una combinación de incremento en la osmolaridad y hasta cierto punto algunos factores específicos de efectos del ácido propiónico, del propionato fundamentalmente. La siguiente, por favor. Aquí está una lista de algunos factores de la dieta que afectan directamente el consumo de alimento. Está el contenido de la fibra, fibra detergente neutra fundamentalmente, la facilidad de hidrólisis, ¿no?, la forma como se hidroliza el almidón y la fibra que nosotros tenemos en la dieta, el tamaño de partícula, qué tan frágil es esa partícula, productos de fermentación hasta cierto punto del silo, concentración y características de la grasa y también hasta cierto punto cantidad y degradación ruminal de la proteína. Son algunos factores que una buena revisión hace ya 20 años tomó a consideración en describirlos. La siguiente, por favor. Cito de la digestión, ciertamente es un factor crítico. Cuando estamos hablando del consumo de maíz, estamos hablando de consumo de almidón y hay dos sitios donde puede ser ciertamente digerido el almidón. El primer sitio, el más importante, sería a nivel ruminal y el otro a nivel del tracto digestivo inferior, ¿no? Y el sitio de la digestión ciertamente afecta la forma del combustible. Si nosotros vemos en cuanto al almidón degradado a nivel ruminal, vamos a tener producción de ácidos grasos volátiles, particularmente ácido propiónico. Y si es que hablamos de la degradación de almidón a nivel del tracto digestivo inferior, ¿sí? Y esto se va a transformar en lo que es glucosa. Y si nosotros comparamos ácido propiónico con glucosa, ciertamente el ácido propiónico es más hipófago, ¿sí?, que disminuye el consumo de alimento. Al final del día, el consumo de materia seca está determinado por la integración de señales en los centros de saciedad que tiene el cerebro, en este caso de las vacas. La siguiente, por favor. Y bueno, si nosotros vemos algunos factores biológicos, están algunas hormonas que ciertamente van a tener un rol directo en apoyar o cesar el consumo de alimento. Y aquí tenemos el ejemplo de algunas hormonas que están detrás de aquello. La siguiente, por favor. Y
al final del día, el consumo de alimento va a ser explicado ciertamente si es que hay estos factores que ayudan, apoyan a que se inicie el consumo de alimento y factores que ciertamente vayan a disminuir ese consumo de alimento, dependiendo de algunos factores fisiológicos detrás de las vacas. La siguiente, por favor. Ahora, al final del día, lo que nos interesa a nosotros es que ese consumo de alimento ciertamente vaya a ser incorporado en la producción de leche, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, la producción de leche por unidad de consumo de materia seca consumida es lo que nosotros conocemos como eficiencia alimenticia, ¿sí? Y esto es una buena medida, ¿no? Que nos ayuda a determinar la productividad de nuestro hato. Hasta cierto punto nosotros estamos gastando en este alimento, ¿sí? Nosotros compramos algunos alimentos y eso tiene que traducirse en lo que es un producto vendible como es la leche en este escenario. La siguiente, por favor. Entonces, hay algunas recomendaciones, ¿no? De cuál es la eficiencia alimenticia que nosotros debemos buscar. Eso va a depender bastante del tipo de producción que nosotros tenemos, va a depender bastante de los días en producción que están nuestros animalitos, va a depender bastante si es que es la primera lactancia, la segunda lactancia o incluso si es el grupo de las frescas en todo caso. Hay algunas recomendaciones que ustedes pueden encontrar en la literatura que está asociado con cuál es esa eficiencia alimenticia que nosotros estamos buscando para nuestras vacas, dependiendo de las etapas de la curva de la lactancia. La siguiente, por favor. Aquí hay una relación directa, si nosotros vemos la eficiencia alimenticia, cómo está asociado eso con la producción de leche. A medida que nosotros aumentamos la producción de leche, ciertamente explicamos el 50% del aumento, ¿sí? En esa eficiencia alimenticia va a estar dado por ese aumento en la producción de leche. Y la siguiente gráfica, que está en la siguiente diapositiva, es la relación entre la eficiencia en la producción de leche con los días en leche que tienen esas vacas. O sea, a medida que nosotros incrementamos los días en leche, eso va a explicar aproximadamente el 28% de la disminución en la eficiencia de la leche, fundamentalmente, ¿sí? La siguiente, por favor. Estos son unos cálculos que hice, básicamente tomando en cuenta el rol que tiene la eficiencia alimenticia y los ingresos sobre los costos de la alimentación. Entonces, en la parte del eje de las Y están los ingresos sobre los costos de alimentación y en el eje de las X está la eficiencia. Esto es leche dividido para el consumo. Aquí tenemos diferentes eficiencias, desde el 1.5 hasta el 1.7. Aquí básicamente tenemos tres escenarios. El primer escenario es que nos estén pagando 8 pesos la leche por litro. El segundo escenario es 7 pesos por litro y 6 pesos por litro fundamentalmente. Cuando la dieta en general nos cuesta 6 pesos por kilogramo de materia seca. ¿Qué es lo que pasa aquí? A medida que nosotros mejoramos esa eficiencia, leche sobre consumo de alimento, ciertamente vamos a mejorar los ingresos sobre los costos de la alimentación, ¿sí? Entre 1.5, si pasamos a 1.6, nosotros vamos a recibir 16 pesos más en ingresos sobre costos de alimentación fundamentalmente, cuando estemos trabajando con una leche que nos paguen con 7 pesos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la dieta incrementa de valor? Y eso nos dice la siguiente diapositiva. Cuando incrementa a 7 pesos por kilogramo de materia seca, un incremento de un 15-16% aproximadamente. De la misma forma, aquí tenemos ingresos sobre costos de alimentación, sobre eficiencia, leche sobre el consumo. Entonces, lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo, ¿cierto? A medida que nosotros mejoramos esa eficiencia, ¿sí? Leche sobre consumo, nosotros vamos a mejorar nuestros ingresos sobre costos de alimentación. Y si ustedes se fijan aquí, ¿sí? Aquí también tenemos 16 pesos que vamos a aumentar en los ingresos sobre los costos de alimentación, cuando por cada 0.1 unidades de incremento en la eficiencia alimenticia, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros ciertamente estamos en periodos de que estamos con insumos caros, costosos, lo último que tenemos que hacer es alterar la eficiencia alimenticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a pegar en los ingresos sobre costos de alimentación, eso nos va a pegar directamente en la rentabilidad de nuestro negocio dentro de nuestro establo. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica, es un ejemplo, ¿no?, de una tecnología que nosotros tenemos. Ciertamente Elanco es reconocida por Rumensin 200, y aquí ciertamente esta gráfica que les pongo a consideración es cuál es el rol que tiene la utilización de Rumensin 200 fundamentalmente en lo que es eficiencia alimenticia. Y bueno, aquí podemos ver que hay un efecto directo de la dosis de Rumensin que nosotros estamos dando en nuestras dietas y cómo va a mejorar eso en la eficiencia alimenticia fundamentalmente, ¿sí? La siguiente, por favor. Es en cuanto a los factores biológicos. Yo sé que estamos en contra del tiempo, pero sí quiero tomarme unos minutos más para dar seguimiento a estos factores mecánicos. Lamento mucho todas las fallas técnicas que tuvimos, pero bueno, vamos a seguir adelante. Cuando estamos hablando de factores mecánicos, me refiero a lo que es factores de manejo en sí. Y uno de los factores de manejo arranca por la formulación de nuestras dietas, ¿sí? En general, cuando nosotros estamos formulando una dieta, nosotros tenemos un objetivo zootécnico, ¿no es cierto? Un objetivo de producción de leche, particularmente. Adicionalmente a eso, tenemos que cuidar mucho la rentabilidad de nuestro negocio y ciertamente ayudar, apoyar a esa eficiencia alimenticia que ya lo discutimos con anterioridad. La siguiente, por favor. Cuando estamos hablando de una dieta formulada, eso tiene, nuestro objetivo tiene que ser que esa dieta formulada sea la misma dieta consumida por el animal. Y tradicionalmente nosotros podemos ver hasta 5 dietas, ¿sí?, dentro de este proceso, de dieta formulada a dieta consumida por el animal. La primera dieta es la ración formulada, ¿no?, por nuestros nutricionistas que nos apoyan en este trabajo, para suplir los requerimientos de la vaca por corral. La segunda es la ración ingresada al software, ¿sí? Si yo manejo una hoja de Excel o si ya manejo un programa más avanzado de formulación de raciones fundamentalmente. La tercera ración, perdón, regresemos por favor. La tercera ración es la ración que es cargada a la mezcladora, ¿sí? La cuarta ración es la que nosotros entregamos a nuestros animales. Y la quinta ración es la que los animales consumen. Si ustedes se fijan, hay 5 procesos aquí y esos procesos ciertamente nos pueden variar, que no sean igual esa dieta formulada con la dieta que está consumiendo mi animal. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos factores que ciertamente me quiebran el espejo que yo estoy buscando de mi dieta formulada a la dieta recibida por el animal? Brevemente, materias primas, que eso obedece a un control de calidad que yo debo estar manejando. El análisis químico, qué tan riguroso, qué tan constante hago eso para determinar mi composición nutricional y apoyarme en lo que es la formulación de mi dieta. La fabricación en sí, ¿sí? Y la entrega del alimento. La siguiente, por favor. Cuando estamos hablando de procesos de fabricación, ciertamente uno de los factores que alteran, ¿no?, que no me pueden ayudar o me pueden hacer un gran perjuicio de que esa dieta formulada no sea similar a la dieta recibida por el animal. Y cuando estamos hablando de fabricación, empezamos por el procesamiento de materias primas, ¿no? Nosotros ciertamente estamos expuestos a utilizar el rolado del maíz, el ensilaje del maíz, fabricación de premezclas, núcleos, si es que hacemos dentro de nuestros establos, y eso ciertamente, perdón, y eso ciertamente es crítico, ¿no?, para la fabricación de mi alimento. El orden de inclusión de los ingredientes en la mezcladora, cómo hago el mezclado de los ingredientes y obviamente el reparto final, cómo yo estoy repartiendo esa dieta final en los corrales, en los comederos a mis animales. La siguiente, por favor. En cuanto al mezclado de los ingredientes, aquí lo importante es que nosotros proveamos a los animales dietas propiamente formuladas y dietas mezcladas adecuadamente. Eso nos va a apoyar
en que el consumo de alimentos sea estable, el consumo de alimentos sea lo que yo estoy buscando. Y eso también nos va a apoyar en que el desempeño productivo sea el que yo también estoy buscando, ¿no? En cuanto a optimizar este parámetro. Al siguiente, por favor. Hay diferentes mezcladoras. Esto no necesariamente se aplica al escenario que nosotros tenemos, pero el mensaje es que hay una mezcladora específica que nos va a apoyar directamente al mezclado de nuestros ingredientes. La siguiente, por favor. En cuanto al mezclado de los ingredientes, es importante, ¿no? El tiempo que yo estoy mezclando, que eso va a ir de la mano con el diseño de la mezcladora, va a ir de la mano con la marca con la que yo esté trabajando, la velocidad rotacional que yo tenga, básicamente para hacer ese mezclado. La secuencia de los ingredientes es crítico, el tamaño de partículas de los diferentes ingredientes es típico, si yo, es crítico. Si yo manejo estos factores en sí, buscar baja en la composición nutricional y que sea estable a lo que yo estoy buscando para dar a mis animales, a mis vacas. La siguiente, por favor. Correcto uso de la mezcladora, no hacer sobrecargas, no subutilizar, ¿sí? Tiene que haber una limpieza adecuada de la mezcladora, procurar que haya una calibración adecuada. Recuerden, nosotros estamos poniendo cantidades X de diferentes ingredientes y ciertamente dependemos mucho de esos pesos que nosotros estamos observando cuando incluimos dentro de nuestras mezcladoras. Y obviamente programas de mantenimiento a todos los equipos que yo estoy utilizando. Esto también me va a apoyar, si es que hago un buen trabajo, a tener una variabilidad baja en la composición nutricional. La siguiente, por favor. Hay diferentes pruebas que se pueden hacer para evaluar el desempeño del mixer, pruebas subjetivas, pruebas objetivas. Subjetivas es básicamente observación, es cualitativo más que nada, y las objetivas pues básicamente ya involucra un parámetro, no es cualitativo en general. Y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Aquí en la parte izquierda utilizamos una prueba subjetiva. Es aquí, si ustedes la dispersión de este colorante no es adecuada en todo el alimento. Si nosotros comparamos con la fotografía de la parte derecha, ciertamente el colorante está distribuido adecuadamente en esta porción del alimento en general. Entonces, a eso hago referencia con lo que son pruebas subjetivas. Y la siguiente diapositiva me indica ejemplos de pruebas un poquito más objetivas, ¿no? Ya que involucran un parámetro en general. Y bueno, aquí tenemos que ejecutar muestreos, tenemos que ejecutar la selección de un marcador, analizar básicamente e interpretar los resultados. En eso involucra lo que es una prueba objetiva. Y la siguiente diapositiva. Aquí está un ejemplo, no necesariamente estos son este ejemplo básicamente está asociado para ver el efecto que tiene, ¿no? El tiempo que nosotros estamos mezclando una dieta. Aquí tenemos dieta A y dieta B con estos ingredientes en general. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos variar entre 2 a 8 minutos? Esta tablita lo que nos dice aquí es básicamente, si es que yo tomo, por ejemplo, la proteína cruda de indicador de un buen mezclado, ¿sí? Recuerden, para alguna prueba objetiva tengo que buscar un marcador. Y si yo tomo de ejemplo proteína cruda, a medida que pasa de 2, 4 hasta 8 minutos, ciertamente el coeficiente de variación mejora cuando yo tengo 4 minutos, ¿sí? Tengo 2.41% de coeficiente de variación. Ahora sí, vamos con para la dieta A, ¿sí? Ahora vamos con la fibra detergente ácida. De la misma forma, otro marcador, otro ejemplo, varío de 2 a 8 minutos. Si ustedes se fijan solamente en lo que es la columna del coeficiente de variación del bache A, de la dieta a medida que va de 2 a 4 a 6 minutos, ciertamente el coeficiente de variación va a disminuir. Y eso es justamente lo que yo estoy buscando, coeficientes de variación bajos, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, mezcla aceptable, estamos hablando de coeficientes de variación menos del 10%. Y recuerden aquí que la facilidad no necesariamente significa idoneidad, ¿sí? La siguiente, por favor.
Bueno, y en base a esos coeficientes de variación que nosotros estamos buscando, eso nos va a dar una interpretación y eso nos va a dar una remediación. Si es que es menor a un 10%, estamos haciendo un buen trabajo y ciertamente no tenemos que tomar acción. Pero si ya vamos a coeficientes de variación extremadamente altos, más del 20%, ciertamente eso nos da una interpretación de que estamos haciendo algo muy mal. Y bueno, tenemos que ver los tiempos, el equipo, si está sobrellenado, la secuencia de los ingredientes y bueno, consultar varios factores con las personas que están a cargo de esa máquina en general y bueno, nuestro nutricionista. La siguiente, por favor. Entonces, al final del día, si es que yo tengo una mala mezcla, la dieta formulada no va a ser igual a la dieta recibida por el animal. Voy a alterar el desempeño productivo, puedo alterar la salud de mis animales, puedo alterar el precio de la dieta, puedo generar toxicidades hasta cierto punto de algunos ingredientes en general. Por otro lado, puedo ver que no haya acción de algunos ingredientes. Recuerden que nosotros manejamos cantidades bajas de algunos aditivos, de algunas vitaminas fundamentalmente. Entonces, si la mezcla fue mal hecha, ciertamente no voy a llegar a dar mi dosis adecuada que yo estoy buscando. Adicionalmente, eso, como consecuencia, puede haber implicaciones ambientales y ciertamente puede haber consecuencias del inventario, ¿no? Que yo puedo desfasar el inventario que estoy manejando de diferentes ingredientes. La siguiente, por favor. Esto es para darles un ejemplo. Si ustedes se fijan, en la primera columna tenemos el ingrediente en sí. La segunda columna es lo teórico y la tercera columna es lo activo. No necesariamente lo que yo hice está de la mano con lo teórico y eso puede desencadenar una diferencia. Si ustedes se fijan en la última columna, yo tengo el porcentaje de diferencia y bueno, estos parámetros de cuál es el porcentaje máximo de diferencia dentro de cada uno de nuestros nutrientes, yo debo consultar bien con mi nutricionista en particular. La siguiente, por favor. Aquí está un ejemplo. Esta fue hecho en 5 establos y aquí observaron la variación que existe para diferentes nutrientes en general. Entonces, si ustedes se fijan aquí, los macronutrientes tienen un coeficiente de variación bajo hasta cierto punto o deseable. Y si nos vamos por los micronutrientes hierro, cobre, manganesio, zinc, por ejemplo, hay diferencia entre establo y establo y ciertamente los coeficientes de variación son mucho más altos. ¿Qué repercusión tiene eso? Esas coeficientes de variación de nutrientes fundamentalmente. Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a poder ver algún efecto. Si ustedes se fijan aquí, solamente nos concentramos en las vacas altamente productoras, ¿sí? En la producción de leche, y eso está en este cuadradito y eso está en estos círculos. Si ustedes se fijan, hay una correlación hasta cierto punto de mayores grados de coeficientes de variación en los nutrientes, va a haber coeficientes de variación altos en la producción de leche, fundamentalmente, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, variabilidad de nutrientes, en porcentaje de nutrientes, en este ejemplo, lignina, grasa, proteína, tienen una alta correlación con variabilidad en producción de leche y la concentración de grasa, ¿sí? Por otro lado, variabilidad en porcentaje de nutrientes, ceniza, grasa, lignina, tienen una alta correlación con la variabilidad en la concentración de proteínas en general, ¿sí? La siguiente, por favor. Un aspecto crítico, la competencia por el alimento. Vamos a ir breve en esto. La siguiente diapositiva, por favor. Si nosotros vemos, los animales, las vacas tienen una naturaleza agresiva por ir a buscar ese alimento. Si nosotros medimos la presión que ejerce esos animales para ir a buscar el alimento, estamos hablando de 226 kilogramos fuerza, ¿sí? Eso representa 2.2 veces más que la fuerza que se necesita para dañar tejidos, ¿sí? Entonces, si el animal le dejamos que ejerza esta fuerza, ciertamente vamos a encontrar heridas por conseguir alimento. Y ciertamente eso puede causar que el animal sea menos agresivo y el animal no consuma este alimento que nosotros estamos dotándole. La siguiente, por favor. Este ejemplo, este estudio, básicamente tuvieron dos grupos, ¿no? Vacas expuestas a un alimento palatable
con una vaca dominante. ¿Sí? Eso fue un grupo. Y por otro lado, vacas solas, pero con alimento poco palatable. ¿Sí? Y lo dejaron variar el espacio disponible para que el animal vaya a consumir, entre 20 hasta 76 centímetros. Cuando los animales tuvieron entre 20 a 40 centímetros, estas vacas subordinadas prefirieron ir a comer alimento poco palatable. ¿Sí? Ahora, si es que le dotamos de suficiente espacio para el comedero, entre 60 a 76 centímetros, el 40% de esas vacas subordinadas prefirieron consumir el alimento poco palatable, fundamentalmente. Y eso va de la mano con lo que previamente les mencioné en cuanto a la competencia por el alimento. La siguiente, por favor. Sobrantes de alimento, disponibilidad es otro factor ciertamente asociado con lo que es consumo de alimento. La siguiente. Y bueno, hay objetivos, hay parámetros. Estamos buscando que haya un sobrante de un 3% en los corrales de vacas lactantes y ciertamente hasta un 7% en los corrales de frescas. Hay una relación directa, ¿no? De sobrante de alimento. ¿Qué pasa si es que yo dejo en exceso un sobrante de alimento aquí en mis comederos? Eso va a causar un sorteo por parte de mis animales en cuanto al alimento. Van a ciertamente a seleccionar algunas partículas más que otras. Y este reporte en sí nos dice que un aumento de un 2% de sobrante, por cada aumento de 2% de sobrante de alimento, eso va a implicar que el animal aumente en 1.3% esa selección que yo no estoy buscando en mis vacas cuando estoy hablando de consumo de alimento. Ahora, ¿qué implicación tiene este sorteo de alimento? ¿Sí? Esta segregación que el animal va a ejecutar. A medida que yo aumento un punto en que se aumente ese sorteo del alimento por parte del animal, voy a disminuir mi eficiencia productiva, que ya hablamos previamente, leche sobre consumo de materia seca, en un 3%. Un 1% va a impactar en un 3% mi eficiencia productiva. La siguiente, por favor. Frecuencias de la alimentación. En la siguiente. Entrega del alimento fresco ciertamente va de la mano con el estímulo para que haya un comportamiento alimenticio. Si nosotros comparamos dar 2 veces al día versus una sola vez al animal, el aumento va a ser de hasta 1.4 kilogramos más cuando entregamos 2 veces al día. ¿Sí? Y eso ciertamente va de la mano con la producción de leche, que este reporte me indica que pueden aumentar hasta 2 kilos. Hay mayor disponibilidad de alimento, menor sorteo del alimento, mejoras en la fermentación ruminal, mejoras en la rumia y ciertamente aumenta el tiempo de alimentación. Todo eso va de la mano con lo que observamos aquí en consumo y producción de leche. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros damos 4 o 5 veces? Aumenta el tiempo de alimentación, pero podemos sacrificar el tiempo de descanso que tienen nuestros animales. Entonces, lo último que queremos hacer es alterar ese tiempo de descanso, que como ustedes conocen, ese tiempo de descanso está asociado con lo que es la producción de leche. La siguiente, por favor. Los push-ups del alimento, acercar el alimento a los comederos para que ciertamente aseguremos el acceso del alimento durante el tiempo más competitivo. El tiempo más competitivo de las vacas es 2 horas después de la entrega del alimento. Entonces, tenemos que asegurarnos que estas vacas reciban el alimento de forma adecuada. La siguiente, por favor. Este estudio de aquí básicamente nos demuestra el efecto que hay si nosotros empujamos el alimento una vez por hora, cada hora después de la entrega del alimento o cada media hora. Y si ustedes se fijan, si nosotros empujamos el alimento cada media hora, eso va de la mano con aumento en la producción de leche, 29.7 versus 27.9, y con la eficiencia, leche sobre consumo de alimento, va a aumentar 1.63 sobre los 1.48 que yo voy a observar cuando solamente empujo una hora. ¿Sí? La siguiente, por favor.
Eso ciertamente va de la mano con lo que son las guías en general de la alimentación, con la mecanística detrás de la alimentación en particular. Y ciertamente hay reportes que nos sugieren que el manejo tiene que ser el apropiado, que asegure el descanso y la rumia fundamentalmente. De eso depende la producción de leche. El alimento disponible para la demanda por parte del animal. Calidad y cantidad consistente a lo largo del comedero. Densidad de animales ciertamente es crítico, sea menor o igual al 100% de lo que realmente tengo de capacidad, y que sea mayor a 60 centímetros por cada animal. Empujar el alimento tiene que ser focalizado 2 horas después de la entrega, eso es crítico, y adecuado nivel de residuos de alimento que yo estoy buscando y cómo yo puedo empujar ese alimento. Y bueno, no debo tener un comedero vacío, idealmente debo buscar 0 horas de alimento vacío en nuestros comederos, ciertamente menos de 3 horas por día. Y bueno, con eso aprecio mucho su paciencia, aprecio mucho el tiempo, la oportunidad que nos dieron. Lamento mucho todos los errores que tuvimos, pero con mucho gusto estamos aquí para compartir con ustedes. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias, Cristian, por tu excelente presentación. Muchas gracias a la Asociación de Médicos Veterinarios por darnos la oportunidad de estar con estas dos ponencias el día de hoy. Voy a hacer lectura a 3 preguntas. Nos llegaron muchas más preguntas, pero por temas de tiempo no las vamos a poder leer en este momento todas y resolver, pero les vamos a hacer llegar vía correo electrónico las respuestas. La primera pregunta es de parte de Esteban Neftalí y dice, ¿qué tanto está correlacionada la determinación de ganancia diaria promedio de peso en vacas de primer parto con su producción de leche? Y asimismo, cuando el consumo de materia seca disminuye a causa del periodo pre- y posparto, ¿se debe reformular su tipo de alimentación siendo rico en nutrientes o puede optarse por meter una porción de rastrojo? Bueno, yéndonos a la primera porción, ¿no? De la ganancia de peso que debemos buscar cuando estamos hablando de las vaquillas y el efecto que tiene en producción en etapa subsecuente. Aquí estamos hablando que si es que nosotros llegamos a 800 gramos por día, eso es el adecuado para maximizar la producción en su primera lactancia en general. Y bueno, hay una ecuación, ¿no? Que va a depender bastante de la ganancia diaria de peso y que ciertamente les podemos hacer llegar esa ecuación para que vean en sí cuál es el impacto que tiene la ganancia diaria de peso dependiendo de las condiciones que ustedes tienen y la etapa y la producción a futuro. Y la segunda parte, no sé si por favor me pueden repetir. Sí, claro. Cuando el consumo de materia seca disminuye a causa del periodo pre- y posparto, ¿se debe reformular su tipo de alimentación siendo rico en nutrientes o puede optarse por meter una porción de rastrojo? Hay varias estrategias que yo debo buscar ahí. Ciertamente eso tengo que trabajar de la mano con mi nutricionista en particular. Pero en todo caso, ciertamente, si estamos hablando de la etapa de transición antes del parto, es crítico, ¿no? Que nosotros manejemos un buen nivel de fibra en nuestras dietas. Y hasta cierto punto también asegurarnos que los ingredientes que nosotros vamos a manejar en la etapa productiva en sí también estén presentes, no en la misma cantidad, no en la misma proporción, pero sí ya presentes en la dieta para que nosotros también vayamos adaptando a esta vaca en particular, para que pase el periodo seco, periodo de transición a la etapa productiva. ¿Sí? Muchas gracias. Una siguiente pregunta. ¿Una condición corporal de 3.75 en reto, según su experiencia, es elevado o adecuado? ¿Y cuál sería el consumo de materia seca en esta etapa? Bueno, básicamente ahí estamos hablando, para mi gusto, estaría entre 3 hasta 3.5 el rango, ¿no? de condición corporal que yo estoy buscando
hasta cierto punto. Más me inclinaría por 3.5 de reto particularmente. En cuanto al consumo de materia seca, pues estaría hablando de unos 13, 14 kilos más o menos. Muy Depende de bien. muchos factores, pero ese sería un número. Ujú. Muy bien. Y la última pregunta que leemos por ahora es, ¿qué podemos hacer para disminuir un balance energético negativo? Hay varias estrategias fundamentalmente. Una de ellas que se asocia básicamente al trabajo que nosotros hacemos dentro del ANCO en general es justamente entregar más energía cuando el animal más lo requiere. Y una forma de esas es justamente el maximizar la producción de ácidos grasos volátiles a través de la bonencina en nuestra dieta para entregar más energía en ese momento que el animal requiere cuando estamos teniendo bajos consumos de energía fundamentalmente. Entonces, ese es no es todo, pero es un ejemplo de una estrategia que ha ahondado a un programa integral de apoyar a ese balance energético negativo estaría dictado. Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias a la Asociación de Médicos Veterinarios. Le cedo la palabra al doctor Satarain y bueno, buena tarde. Pues muchas gracias, Marcela, por la participación. A Cristian, excelente la presentación. Yo creo que deja en claro algunos puntos que siempre han sido muy polémicos, pero pues eso es lo fascinante de esto, ¿no? Que hay criterios distintos y homologarlos y partir de esas situaciones, pues enriquece mucho el conocimiento. Lamentamos mucho las cuestiones que tienen que ver con la conexión, etcétera, porque sí se había afectado un poquito, pero en fin, es muy grato tener la participación de personal técnico, profesional de el ANCO en este caso, en este día, tanto con la participación del doctor Scott Smith y recientemente con Cristian Ponce. Muchas gracias a ambos y pues a ustedes por la atención, por estar atentos a este ciclo virtual de conferencias y pues no nos queda más que agradecerles e invitarlos el día de mañana que vamos a tener la participación del doctor José Alberto García Escalera con su tema Estrategias para reducir pérdidas de gestación en ganado lechero. Un tema pues por demás interesante. Y algo que quizás nos haya faltado mucho en los últimos eventos que se han organizado, hablar sobre mastitis. El doctor Martín Cruz Alamilla, toda una autoridad en el tema aquí en nuestro país, nos va a hablar sobre la dinámica microbiológica de la mastitis, control, prevención y tratamiento. Pues ahí están esos dos temas para el día de mañana, los esperamos y nuevamente les agradecemos mucho su participación, su interés en este esfuerzo que hace Ambev Laguna para ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches.